No te preocupes, mamá. Estarás más cómoda en otro lugar. Eso fue lo que dijo Mauricio mientras cerraba con cinta la última caja de cartón. Su voz era ligera, casual, como si estuviera ayudándome a reorganizar muebles, no a desalojarme. Sofía estaba cerca, con una mano sobre su vientre y la otra sosteniendo un catálogo de nursery. No dijo nada, solo tomó un sorbo de mi taza, la azul con el asa rota, la que Mauricio me había hecho en 3er grado. Solo había salido para una cita con el dentista, 42 minutos. Regresé y encontré mis cosas ya empaquetadas, ropa, libros, fotos enmarcadas, etiquetadas con marcador negro almacenaje. Clara: no mamá, ni siquiera invitada. La habitación principal es más adecuada para el bebé, dijo Sofía al fin. Y mi mamá llega el jueves. Dijeron que podía usar la habitación de huéspedes temporalmente, que sería bueno tener mi propio espacio, pero yo sabía lo que significaba. Ya habían cambiado las cerraduras del garaje. Mis herramientas de jardinería no estaban a la vista. Caminé hacia el camino de entrada y me paré junto al contenedor que aún tenía mi letra. Vajilla navideña. Los mismos platos que usaba cada día de Acción de Gracias, incluso los años en que no podíamos permitirnos pavo. Pasé el dedo por la etiqueta y luego cargué la caja al asiento trasero de mi coche. No lo notaron. Esa noche me acosté en la cama de huéspedes, la misma que compré para Mauricio en la secundaria, cuando creció demasiado para su litera. El colchón se hundía en el centro. Las sábanas eran nuevas, no mías. Por la mañana llegó su madre. Maleta con ruedas, blusa planchada, cabello recogido pulcramente. Entró directamente a la habitación principal sin tocar. Sofía le dio un nuevo juego de llaves, sonriendo como si todo hubiera salido según lo planeado. Preparé café y me senté en el comedor. Nadie se unió a mí. La silla frente a la mía quedó vacía hasta que su madre la tomó. Para la semana siguiente había firmado un contrato de renta para un departamento de una recámara a 5 kilómetros. Nada lujoso, solo tranquilo. El departamento no tenía jardín. Solo un balcón estrecho con pintura descascarada y una silla de plástico que compré en una tienda de segunda mano. Pero era tranquilo, sin pasos arriba, sin ropa amontonada en el sofá, sin platos remojándose durante 3 días. Desempaqué despacio, solo lo esencial. Una cafetera, un juego de platos, 2 marcos de fotos, uno con Mauricio de bebé, otro con mi padre antes de que falleciera. No traje las toallas buenas, las dejé atrás dobladas en el armario de blancos junto a las sábanas de huéspedes que compré para la madre de Sofía. El mismo armario que vaciaron para hacer espacio para su guardarropa. Una semana después de mudarme lo vi. Una publicación en Facebook. Ni siquiera era de Mauricio. Uno de sus viejos amigos de la secundaria lo había etiquetado en una foto. Ahí estaba ella, la madre de Sofía, en mi cocina. Estaba de pie frente al mosaico que yo misma instalé durante un fin de semana largo, sosteniendo una cazuela, como si fuera un trofeo. El pie de foto decía: cena de domingo en nuestra casa, por fin completa. Miré la foto durante mucho tiempo. Las tazas habían sido reorganizadas. El frutero que pinté con Mauricio cuando tenía 9 años ya no estaba. Una nueva alfombra, un nuevo juego de cuchillos. Mi silla en la mesa ya no estaba ahí. No solo se había mudado, me había reemplazado pedazo a pedazo. No solo me habían mudado, me habían borrado por completo. Mauricio nunca llamó, nunca preguntó cómo fue la mudanza. Dejé mi nueva dirección en el mostrador. Nadie la usó. En las noches que no podía dormir, me sentaba en la oscuridad y miraba sus publicaciones, no para castigarme, sino para confirmar la verdad. Estaban bien sin mí, más felices incluso, más organizados. Y cuando una conocida en común publicó una foto familiar del baby shower, no solo estaba ausente, me habían editado de la memoria. Dejé de mirar después de eso. En cambio,
Preparé mi café en silencio, empaqué mi bolsa para el turno de la tarde en la biblioteca universitaria y guardé cada cheque en una cuenta que solo tenía mi nombre. Mi cumpleaños llegó y se fue sin una llamada. Ni un mensaje, ni una tarjeta. Pero 3 días después, Mauricio comentó: «¿Te ves genial, mamá?», bajo una foto que publiqué de una vitrina de librería. Público, superficial, indoloro. No respondí. Era más fácil así, limpio, como a ellos les gustaba. No lo bloqueé. Solo dejé de facilitarle que me contactara, sin invitaciones, sin recordatorios, sin actualizaciones. Dejé de ofrecer cosas que nadie quería. En cambio, acepté un puesto de medio tiempo en la biblioteca universitaria, 2 mañanas a la semana, ordenando libros devueltos, limpiando mesas de estudio, reabasteciendo la estación de café para estudiantes de posgrado que apenas levantaban la vista. Era un trabajo tranquilo, repetitivo, de la mejor manera. Me gustaba el orden. Y venía con algo que no había tenido en mucho tiempo: rutina. Un horario para llegar, un horario para salir, una razón para empacar un almuerzo. No sabían que había vuelto a trabajar. No preguntaron. Al final de cada turno, depositaba el cheque en una nueva cuenta de ahorros que abrí a mi nombre de soltera. La cajera preguntó si quería vincularla a mi cuenta principal y le dije que no. No expliqué. Ella no preguntó. Cada peso fue a esa cuenta, no para regalos, no para tarjetas de Navidad, no para emergencias de personas que ya no tocaban a mi puerta, para mí. Y cuanto más ahorraba, más claramente veía las cosas. El silencio que Mauricio dejó atrás no era un descuido. Era una estrategia. No estaba ocupado, estaba cómodo, porque no peleé, porque me fui en silencio, porque no aparecí en su puerta ni supliqué que me invitaran de vuelta. Confundieron todo eso con debilidad. Pero el silencio no es rendición, es espacio. Y cuando le das a una mujer espacio suficiente, lo llena con algo mejor que un permiso. Al final del segundo semestre me ofrecieron más horas. Dije que sí. Y cuando la bibliotecaria jefe mencionó una vacante en el equipo de desarrollo, me quedé hasta tarde y pedí la descripción del puesto. A los 67 se supone que debía estar desacelerando, descansando, haciendo crucigramas y uniéndome a grupos de caminatas en el centro comercial. Eso decía la gente. Pero nunca me gustó que me dijeran qué hacer, especialmente no por personas que no se habían preocupado por mí en 2 años. Después de 1 año ordenando libros y preparando café, me ofrecieron algo nuevo 5 horas a la semana, ayudando con el programa de contacto con donantes. Solo trabajo administrativo ligero, redactando cartas, revisando propuestas. Pero sabía escribir, sabía leer entre líneas. Y entendía a las personas, especialmente a las que daban con condiciones. Me ofrecieron 10 horas el siguiente mes, luego un contrato, luego un título y finalmente un salario que incluso a mí me sorprendió. No era solo el dinero, aunque ayudaba, era el cambio. De repente no era la mujer callada que doblaba chamarras y llenaba tazones de dulces. Era Clara de desarrollo. La gente pedía mi opinión, escuchaba, me agradecía cuando hablaba, pero no publiqué nada al respecto. No llamé a Mauricio, no envié una actualización, no fue por rencor, simplemente ya no pensaba en ellos cuando pasaban cosas buenas. La única persona a la que se lo conté fue mi hermano Esteban. Él había firmado como aval en el contrato de mi primer departamento después del divorcio, cuando Mauricio estaba en la secundaria y juntábamos la renta con trabajos de edición freelance y horas extras. Esteban estaba orgulloso. Almorzábamos 1 vez al mes en el mismo restaurante cerca de la carretera 12. Y ese día levantó su taza de café y dijo: «Eres la única persona que conozco que logró un ascenso después de jubilarse». Me reí. Y eso debería haber sido todo. Pero Esteban vio a Mauricio en un picnic familiar 3 semanas después, uno al que no me invitaron.
y mencionó el trabajo. Nada en detalle, solo orgullo. 3 semanas después de eso, abrí la puerta de mi casa y encontré a Mauricio en el porche sosteniendo un sobre grande de Manila y una sonrisa forzada. «Hola, mamá», dijo. «¿Podemos hablar?» Detrás de él, Sofía esperaba en el coche, el motor encendido. No se bajó. Di un paso a un lado y lo dejé entrar. No porque quisiera, porque tenía curiosidad por saber qué seguía. Mauricio cruzó el umbral, como si aún tuviera derecho. Miró alrededor de mi pequeño departamento, como midiendo cómo se comparaba con la casa que solía compartir con él. «Este lugar es acogedor», dijo colocando el sobre de Manila en la mesa de la cocina. No se quitó los zapatos. No preguntó cómo estaba. Solo dijo: «Escuché sobre tu nuevo trabajo». «Es increíble, mamá». No parecía orgulloso, parecía estratégico. Sus ojos se deslizaron hacia la cafetera detrás de mí. «¿Tienes un minuto?» No respondí. Me giré, encendí la cafetera y esperé la actuación que había ensayado en el coche. «Sé que ha sido tenso», comenzó, «pero Sofía y yo pensamos que querría ser parte de las cosas grandes. La universidad, por ejemplo». Tocó el sobre. Dentro 3 folletos universitarios, 2 impresiones de FAFSA y una hoja doblada con la letra de Mauricio. «Pensamos que querrías ayudar. ¿No podrías?» «No, si es posible». Solo una suposición silenciosa de que lo haría, porque siempre lo había hecho. No preguntaron dónde dormí la noche que empaquetaron mis cosas. No preguntaron dónde comí el siguiente día de Acción de Gracias. Pero ahora pedían, no esperaban dinero. Coloqué las tazas de café con cuidado, una frente a cada silla. Él tomó la suya sin dar las gracias. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias», dijo, «pero son tus nietos». Revolví azúcar en mi taza, lento y parejo. Luego levanté la vista y lo dije: «Pídele a la mujer que tomó mi lugar». Su rostro se contrajo como un músculo que no podía controlar. Yo: «Mamá, ella no es. Ella tiene la habitación principal», dije. «Organiza las fiestas. Posan en mi cocina». El silencio pesó más que el vapor del café. «No vine a pelear», murmuró. Asentí. «Bien, porque no hay nada por lo que pelear». Me levanté y abrí la puerta. Mauricio no se llevó el sobre. No terminó su café. Solo salió con los hombros rígidos, como si hubiera traído un favor y se fuera con una deuda. Esa noche, después de que la puerta se cerró tras Mauricio, me serví el resto del café que no terminó y saqué el cuaderno amarillo del cajón, el que tiene una esquina rota y un anillo de café en la contraportada. No para escribir poemas. No esa noche. Esa noche era para registros. Empecé desde arriba. Comestibles, abril de 2004. El mes en que Mauricio cumplió 10 años y decidió que no le gustaba nada verde, salvo el helado de menta. Clases de piano 12 meses nunca faltó. Terapia de lenguaje después del accidente, $1,800 por sesión, 2 veces por semana. Costos de campamento, zapatos para el regreso a clases, un retenedor que perdió 3 veces antes de que desistiera de reemplazarlo. Renta para su primer departamento cuando abandonó la universidad y no quería contárselo a sus amigos. Depósito para el segundo cuando se puso de pie nuevamente. 2 llantas, un vuelo urgente a casa, una factura veterinaria de emergencia para su perro mientras estaban de vacaciones. Pasé las páginas, las líneas, la tinta desvaída en algunos lugares, sin hojas de cálculo, sin fórmulas, solo una lista de cada vez que pagué sin que me lo pidieran, aparecí sin que me esperaran, resolví lo que nadie reconoció como un problema. El total, $2,973,456.72, aproximadamente, con algunos recibos perdidos en el tiempo. Ninguna de esas entradas decía préstamo. Ninguna tenía un plan de pago o un viaje de culpa adjunto. Eran solo hechos, no deudas. Pero al mirarlos, ahora vi algo que no me había permitido admitir antes. Nunca me resentían por lo que no di. Me olvidaban por lo que siempre hice. Porque nunca tuvieron que pedir. Porque siempre fui yo quien llenaba las grietas.
Cerré el cuaderno con suavidad como cerrando un capítulo. Sin fuego, sin rabia, solo matemáticas. Por la mañana deslicé el sobre que Mauricio dejó en la parte trasera del cuaderno. No para guardarlo, para mantener todo en un solo lugar. Y luego preparé café, me vestí y me dirigí a la biblioteca donde un donante había solicitado mi opinión sobre una propuesta de subvención de 6 cifras. El primer mensaje llegó 3 días después de que Mauricio salió de mi departamento. No estarías donde estás si no te hubiera criado sola. Así lo abrió, sin saludo, sin disculpas, solo una acusación silenciosa disfrazada de reflexión. Envió otro 1 hora después. Si tuvieras espacio en tu corazón, ayudarías a tu familia. Familia. Esa palabra solía significar noches largas cosiendo disfraces para obras escolares y manejando a ensayos después de turnos dobles. Solía significar estar en la parte trasera de una sala, solo para estar cerca de su vida sin entrometerme. Ahora significaba culpa con una línea de asunto. Miré la pantalla por un largo rato antes de poner el teléfono boca abajo. Lo que no recordaba, lo que nunca parecen recordar, fue el día en que saqué mis propias cajas de la casa, mientras la madre de Sofía arreglaba cojines en la cama que solía ser mía. Nadie ofreció ayuda, ni Mauricio, ni la mujer que acunaba su vientre embarazado en mi cocina. Tuve moretones en ambos brazos durante 2 semanas después de la mudanza. No por violencia, solo por cargar lo que solía ser mío sola. No lo notaron. O si lo hicieron, no los detuvo. Ahora, años después, se suponía que debía abrir mi chequera y llamarlo amor. Se suponía que debía olvidar que mi valor se había reducido a metros cuadrados y conveniencia. Se suponía que debía estar agradecida de que me recordaran en absoluto. No respondí. Dejé que el mensaje se quedara ahí durante horas visto, pero no leído. Luego bloqueé el número. De nuevo. No por enojo, por claridad. Porque un hijo que solo recuerda a su madre cuando vencen las colegiaturas no es un hijo buscando reconexión. Es un hombre buscando una red de seguridad. Y yo dejé de ser una de esas el día que entregaron mi habitación a alguien más sin parpadear. Más tarde, esa noche, mientras preparaba materiales para la próxima reunión con donantes, llegó otro mensaje. Esta vez de Sofía. No lo abrí. Solo apagué mi teléfono y me serví otra taza de café. A la mañana siguiente preparé mi café, me senté en la mesa de la cocina y abrí el cajón debajo del calendario viejo que nunca me molesté en actualizar. Dentro estaba la carpeta roja. Papeles legales cuidadosamente sujetos. Una copia de mi fideicomiso en vida, una directiva de salud y el borrador más reciente de mi testamento. Había querido revisarlo durante meses, pero la vida había estado ocupada. Mejor incluso. No había sentido la urgencia hasta ahora. El sobre de Mauricio estaba arriba. Lo aparté sin abrirlo. No necesitaba revisitar esa parte. Recordaba cada palabra. El testamento tenía el nombre de Mauricio una vez. Había un párrafo sobre ayudar a los gemelos con las colegiaturas. Mencionaba a Sofía por su nombre, incluso agradeciendo por mantener a la familia unida. Todo eso se había ido. Hice que los documentos fueran redactados de nuevo el año pasado, cuando la biblioteca hizo permanente mi rol de consultoría. Recuerdo estar en la oficina del abogado mientras repasaba cada cláusula, preguntando con cuidado, ¿quieres nombrar a tu hijo como albacea? Me reí, silenciosamente. Ahora el lenguaje era limpio, impersonal, profesional. Los gemelos, mis nietos, aún recibirían algo, pero no a través de sus padres. Sería un fondo de becas administrado por el mismo fideicomiso que financiaba otros 2 fondos educativos que ayudé a construir para la universidad. Sin acceso directo, sin suma global y sin voz. El nombre de Mauricio no estaba en los nuevos documentos. El de Sofía tampoco.
y la mujer que posó en mi cocina con una cazuela no heredaría mi plata. Agregué una cláusula más. Mi abogado dijo que tenía derecho. Una línea simple añadida debajo de la lista de beneficiarios. Todas las partes nombradas deben mantener una relación activa y respetuosa con la testadora al momento de su fallecimiento, sin demandas, sin disputas, solo claridad. Si querían el legado, tendrían que aparecer antes del obituario. Imprimí la página revisada, la inicialicé y deslicé la carpeta de nuevo en el cajón. Luego vertí el resto de mi café en una taza de viaje, tomé mi bolso y salí para la reunión del comité de subvenciones 15 minutos antes. Pasaron 3 semanas, sin golpes en la puerta, sin mensajes de voz, sin sobres deslizados bajo mi puerta, solo silencio, el tipo de silencio que no se siente como soledad, sino como espacio, como si alguien finalmente dejara de hablarte encima. Me levantaba cada mañana y preparaba mi café como me gustaba, fuerte, sin azúcar, con un chorrito de leche de avena. Lo tomaba despacio, descalza, en una cocina donde nada estaba prestado y nadie suspiraba cuando abría un cajón. Caminaba al parque la mayoría de las tardes. Había un jardín público escondido detrás de las canchas de tenis pequeño, pero alguien claramente lo cuidaba. Aprendí el nombre de la mujer que podaba el romero allí. No le dije que solía tener rosales más altos que yo. Solo dije que sus lirios se veían hermosos. A veces llevaba un libro. A veces solo me sentaba. Mi espalda dejó de doler. Mi sueño llegó más fácil. Compré sábanas de lino y dejé de guardarlas para los invitados. Empecé a decir no a cosas que me hacían un nudo en el estómago. No me explicaba. Una mañana, camino a la biblioteca, tomé una ruta diferente y terminé cerca del vecindario donde solía vivir. No planeaba parar, pero el semáforo se puso en rojo justo frente a mi antigua casa. Miré. Los rosales habían desaparecido. Todos. Los parterres habían sido despojados y llenados con grava. El césped tenía parche seco y desigual. El porche delantero parecía más pequeño de lo que recordaba, como si la casa se hubiera encogido sin mí. No me sentí triste. No realmente, solo separada, como si estuviera mirando el recuerdo de alguien más. La casa no me pertenecía, pero la mujer en el asiento del conductor sí. Capté mi reflejo en el retrovisor antes de que cambiara el semáforo. Los mismos ojos. Menos preguntas. Las líneas alrededor de mi boca se habían suavizado de alguna manera. Giré a la izquierda en la siguiente calle. No hacia el pasado, solo hacia adelante. Y cuando llegué al trabajo, encontré un sobre en mi escritorio, esta vez del jefe de desarrollo. Dentro una invitación, una cena, un nuevo rol. Envié el título actualizado a mi abogado un jueves por la mañana. La carpeta era delgada. Firmas limpias, cláusulas revisadas, sin espacios para negociación. No añadí una nota. No necesitaba hacerlo. Los documentos lo decían todo. De vuelta en casa, cerré el cajón y lo aseguré con llave por primera vez en años. Mauricio nunca volvió a llamar, sin disculpas, sin explicaciones, solo silencio. Pero yo había dejado de esperar que lo llenara. Esa semana reemplacé el viejo sillón en mi rincón de lectura, el que tenía el cojín desgastado, donde Mauricio se sentaba de niño, con las piernas demasiado cortas para llegar al suelo. Elegí un sillón nuevo más profundo, más firme, envuelto en tela verde oscuro, que no combinaba con nada más en la habitación. Solo porque me gustaba. Compré un sillón, no porque no espere compañía, sino porque no construyo espacio extra para personas que solo aparecen para tomar. Lo coloqué junto a la ventana, justo donde la luz cae al final de la tarde, junto al estante de libros que había recolectado durante décadas, algunos aún con páginas dobladas y notas garabateadas de cuando pensaba que tenía que justificar cada hora que me quedaba quieta. Ahora me quedo quieta sin explicarme.
Esa mañana preparé mi café y no serví una segunda taza. No puse otra cuchara. No revisé mi teléfono. En cambio, abrí mi cuaderno. El amarillo aún grueso, con entradas, algunos números, algunos recuerdos, todo mío. En la página más nueva escribí: este hogar ya no está disponible para personas que confunden mi silencio con rendición. Luego lo subrayé, una vez. Doblé la página y la metí en el bolsillo trasero del cuaderno, justo al lado del sobre que Mauricio dejó. Lo guardé, no por sentimentalismo, sino como registro. ¿De quién solía ser? De lo que solía permitir. Luego me senté en mi nuevo sillón. Dejé que la luz se moviera por mis manos y pasé la página.